Tenéis que usar el Tenemos que micro. usar el micro. Bien. Buenas tardes, bienvenidos a la librería Rafael Alberti. Bueno, yo estoy muy contenta con que vuelva otra vez Luis Landero aquí a la librería Alberti y que venga además de la mano de Juan Cruz, porque es 2 por 1 o 1 por 2, Sí, no lo sí. sé. Poder gozar de la amistad, de la conversación, poder disfrutar con los libros de Luis Landero cada 2 años más o menos, ¿no? Porque pues desde el balcón en invierno yo creo que han sido casi 2 Y años, a ¿no? veces uno. Casi 2 años, ¿no? Este encantamiento, este periodo de fertilidad, de hallazgo, de, de disfrute, ¿no? Lo que escribes, con lo que nos estás contando, con todas estas historias ridículas o patéticas o dramáticas, ¿no? De estas familias, de estos personajes que muchos de ellos los conocemos y también tantas veces nos sentimos identificados también con ellos, ¿no? Es la gran literatura. Luis Landero es pues, uno de los mejores escritores del 20 y del 21. Y no puedo decir nada más porque todos sois lectores de Luis. Han llegado muy temprano todos los lectores aquí. Tenemos desde la web y desde nuestras redes también te están esperando, quieren escucharte y sobre todo quieren oír a Juan Cruz y con su manera especial y siempre honda de acercarse a la nuez de las cosas, ¿no? Y de la buena literatura que es la de Luis Landero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, me has llevado el desayuno a la mesa porque lo que yo desayuno son nueces o bocado de Adán. ¿Te acuerdas de esa Sí, definición, no? cierto. Una parte del cuerpo. ¿Cómo nació este personaje? Porque este personaje que parece inocuo, incluso ridículo, se convierte de pronto en un personaje que vemos cotidianamente ejerciendo desconfianza, odio, simulando, digamos, que es una persona infalible, que es incapaz de equivocarse. ¿Cómo llega a ti
continuamente, a ratos, siempre. Llevaba conmigo mucho tiempo y entonces digo, a ver qué tiene que contar y me puse a escribir, ¿no? Con lo mismo, no lo dejan entrar. Porque el principio no era ese, el principio era casi la misma idea que ella misma. De que no me dejan entrar en casa de mi amada y tal, en tanto que a los otros pretendientes. Pero bueno, pero prácticamente la historia es esa. Y entonces empecé a escribir y aquello empezó a fluir, ¿no? A lo mejor es que era una voz que yo estuve madurando, que no lo sé, pero Sí. de pronto empezó a hablar y habla de un modo tan peculiar y conecté tanto con ese modo de decir, de contar, que eso empezó a hablar y digo, bueno, yo no pensaba que iba a ser un libro, vamos, era sencillamente, bueno, a ver qué pasaba, a dónde iba eso. Y así apareció este personaje. Un personaje hecho de una vez y de una voz. De una voz y de una vez, ¿no? Porque en la voz está contenido el personaje. Y luego de una vez porque es su nombre, es su nombre que en principio habla contra el mundo y habla desde la más profunda humillación y desde el más profundo enojo también, una voz enojada, ¿no? Una voz que parece que siempre tiene razón, ¿no? Nadie, la vida no le puede contrariar porque ya él tiene las convicciones que exhibe. Ahí, al principio del libro, uno piensa que quizá el autor ha querido relacionarse con el lector con algo que es en efecto una historia ridícula, algo que tampoco tiene importancia, pero poco a poco el libro te va llevando a un estadio de decrepitud por parte del protagonista que llega a uno a tener o a percibir la tensión que había y hay en el libro más dramático de lo que tú has hecho últimamente, que es Lluvia Fina. Es decir, que hay un tono Sí. que parece ligero, Ajá. pero por dentro hay un hombre destruido que reclama destrucción y en un momento determinado la propicia. Sí, lo has dicho muy bien, pero no me has preguntado nada. No, has hecho un comentario estupendo. Sí, ¿Te hago una pregunta? no hace falta. ¿Te hago una pregunta? No. ¿Cómo lo ves? No, porque la deduzco, no digo de broma, la deduzco de lo que has dicho por la relación con el lector. Claro, yo en principio, bueno, pues no sabía dónde iba y entonces aparece un tal doctor Gómez al que él se dirige. Bueno, estas son cosas que aparecen escribiendo, efectivamente. Igual que se llama Marcial, pues Marcial y Pepita, donde ya se ve desde el principio que hay una intención un poco cómica en el asunto, ¿no? O por lo menos un poco estrambótica. Esto de que se llame así, en fin. Y luego y que trabaje en una empresa cárnica. Todo esto casi desde el principio se ve como toda en la historia hay un aire un poco extravagante, un poco raro, un poco, en fin. Y luego aparece un tal doctor Gómez, y entonces se dirige también al doctor Gómez. Se conoce que debe estar en un ¿cómo se dice? En una cosa psiquiátrica, ¿no? Sí. Bueno, como se diga. En un manicomio. En un manicomio o algo, porque algo ha hecho, ¿no? Entonces, claro, yo ya tenía más o menos una idea de que efectivamente algo iba a hacer, pero no sabía exactamente qué es lo que iba a hacer, pero alguna barrabasada iba a hacer, ¿no? Y entonces, y ya que se dirige al doctor Gómez, ya de paso se dirige también al lector, porque es que él piensa que todo el mundo se burla de él. El doctor Gómez se va a burlar de él y los posibles lectores que lean esa historia también se burlarán de él, ¿no? Y entonces se anticipa la burla, enseñando los colmillos, como los perros un poco cobardones que enseñan los colmillos por si acaso, ¿no? Por si acaso, y si hay que correr, luego se corre, pero en principio se enseñan los colmillos, ¿no? Y entonces, de esa manera se fue armando la historia, casi en las primeras páginas, porque aparece ya el conflicto, aparecen los otros pretendientes, aparece el doctor Gómez, aparece el lector, aparece el tono del libro, que es muy importante, la música verbal en que se va a escribir, incluso ya aparece eso de yo nunca hablo en vano, lo digo desde el primer momento, donde habla con una autoridad que a mí me arrastró, porque es una autoridad que se me impuso a mí mismo, ¿no? Y tuve la sensación, y esto lo he dicho estos días, ¿no? Que me han hecho preguntas, tuve la sensación de que el libro lo estaba escribiendo él más que yo.
y que era él que tenía que estar aquí contestando, no yo, porque de verdad que tengo la sensación de que el libro lo ha escrito el tal Marcial, porque iba hablando, iba arrastrándome, es como esos tíos un poco tipos extravagantes que uno se puede encontrar en un bar, ¿no? Cuando tienes 2 copas de más, él y tú, y entonces te cuentan su vida, su filosofía, su visión del mundo, sus glorias, sus miserias, y te cuentan todo esto, ¿no? Y entonces era una voz muy potente, o que yo sentía con gran fuerza, ¿no? Y entonces se fue, aquello empezó a fluir bien. Sí. Cuando yo leí el libro y asistí a ese pasaje, que es un pasaje capital de la narración, no lo pensé, pero ahora mientras te escuchaba vino a mi mente que hay un momento culminante de la novela que recuerda el Guateque, aquella película de Peter Sellers, que decide destruir un guateque, ¿no? Y Marcial decide destruir un guateque, un momento que parecía hecho para él, y de hecho él se siente tan bien recibido que sospecha, él sospecha que le van a recibir fatal, y sin embargo le reciben muy bien, son muy obsequiosos, le piden incluso que haga un discurso, creen que es un personaje importante, y él también desconfía, y al final hay una especie de fin de fiesta dramático como aquel del Guateque. ¿Cómo vienen a ti? Os tengo que hacer una pregunta ahora. ¿Cómo vienen a ti cómo viene a ti esa escenografía, ese mundo de cosas que evidentemente a ti no te han sucedido, pero que están sucediendo ahí como si te hubieran pasado? Bueno, más o menos. ¿Por qué me miras así? Es que, nada, pensé que la pregunta iba por otro lado y yo tenía que hacer Bueno, la pues, respuesta, y entonces me regateaba. Haz las 2 respuestas. No, sí, claro, él en la fiesta tú dices que lo recibe muy bien, y piensa pero en el fondo ahí fue donde a mí me recordó un poco la cena de los idiotas, porque claro, es inevitable, pero es precisamente cuando el guateque, cuando aparece el guateque y tal, la reunión al final, y ahí es donde me recordó esto. Pero claro, yo creo que de toda la reunión que hay al final, quizá la mayor humillación de todas es que Pepita le diga a él que se llama Pepita, cuando en realidad para los suyos es Marisé, Marité o Mariajo. Que son nombres muy connotados, todos sabemos, en fin, cómo son estos nombres. Y entonces se queda asombrado de que Pepita, que es como la conoce, porque de broma ella dice, cuando se conocen dice que Pepita, pero porque es una situación un poco chusca, y entonces dice que se llama Pepita, y ya desde entonces la llama Pepita, y en sus citas es Pepita, y de pronto se entera que no, que es Pepita para él, pero para los demás es Marité, es Marijó, es Mariajo. Y esto, claro, esto es una humillación tremenda. Y entonces él efectivamente piensa que lo han llevado allí para burlarse de él, etcétera, ¿no? No era eso que has preguntado. No, ¿de dónde te vienen a ti esas imágenes? ¿Cómo en el proceso del libro de pronto viene esto que es central, aunque es casi al final, y que produce en el lector la sensación de que él mismo está asistiendo a una especie de guerra civil propiciada por un personaje que los odia a todos y que en su discurso expresa odio? Sí, pues es que bueno, eso es la propia historia que te va llevando ahí, ¿no? Quiero decir, uno va inventando, uno va viendo, uno escribe con las luces largas, las luces de la inventio, y dice, bueno, ¿hacia dónde va? Entonces uno más o menos sabe hacia dónde va la novela, incluso sabe más o menos cómo va a ser el final, y era muy importante ese momento, ¿no? El momento en que Pepita lo invita a la tertulia que celebran en casa, y ahí aparece, eso es una cosa muy mía, casi todos los personajes de mis novelas es gente sin apenas estudios, o con estudios que han hecho un par de cursos de bachiller, no más.
pero que tienen el prurito de remedar un poco la alta cultura, a la cual no han tenido acceso, pero que respetan, y entonces quieren parecerse a... Y entonces, bueno, pues lo consiguen de aquí y de allá. En este caso, en el caso de Marcial, pues un poquito de Wikipedia, navegar aquí y allá, un poco de una enciclopedia, que lee unas revistas ilustradas, algún ¿cómo se dice?, algún documental así enjundioso en la televisión. Y entonces con eso se hace su culturilla, ¿no? Y todo esto. ¿Qué iba a decir a mí? Se me ha olvidado. Y entonces, bueno, sí. Entonces yo he conocido a muchos marciales, es a lo que yo iba. Porque yo en realidad no traté con gente ilustrada hasta casi los 30 años, cuando saqué las oposiciones de bachillerato, que creo que tenemos 28, 29 años. O por ahí. Y antes, hombre, sí, traté, pero poco. Yo realmente con quien traté era con mis amigos del pueblo, que era gente que habían dejado de estudiar, con los campesinos, que como de mi familia eran campesinos, con los emigrantes, mucho trato con los emigrantes que venían, ¿no?, a Madrid, y de aquí se iban a Barcelona o a donde fuera. Y luego también con el mundo de la farándula, porque me dediqué a la guitarra y ahí evidentemente me hay gente ilustrada. y luego también el mundo laboral, porque mi padre me puso a trabajar con 14 años, y eso es lo que yo conocí realmente. Hombre, sí, traté con gente ilustrada, traté con Cervantes, traté con Antonio Machado, traté con Juan Ramón, que bueno, que un poco de ilustración sí tienen, ¿no? Entonces sí que había conocido ese tipo de gente ilustrada, pero no lo había tratado mucho. Y para mí siempre es el mundo de la gente ilustrada, de la alta cultura y el mundo del dinero. A mí me fascinaba desde pequeño, pero en mi familia, a todos, un poco a los que éramos menos así en el pueblo, el mundo de los ricos hablaba de ellos en voz baja, y ellos tenían sus fiestas, tenían sus coches, todo esto. Y por eso yo cuando leí El Gran Gatsby digo, coño, es la misma sensación que tuve yo de pequeño y luego de adolescente. Y las chicas guapas, las chicas que tenían esos nombres, esas Marijós y esas Marías, todo eso, ¿no? Y era algo que yo, vamos, que un poco, que a mí me fascinaba eso, y está en muchas novelas mías, me parece esto, ese mundo que es un poco inaccesible. Mira, el mismo mundo de Madame Bovary, porque Madame Bovary se enamora del conde, pero no solamente se enamora del conde, sino lo que el conde significa: el castillo, las arañas, los bailes, los trajes, las comidas suntuosas, los gestos, la manera de comportarse. Y a Marcial le ocurre lo mismo que le pasa a Gatsby con Daisy, ni más ni menos. Y a Marcial no solamente se enamora de Pepita, sino del mundo que representa Pepita. Ese mundo que para él es inalcanzable, mundo de la elegancia, del buen gusto, del refinamiento, alta cultura, gestos, en fin, vamos a decir, que es ese mundo que yo desde pequeño, en mi casa se hablaba incluso se bajaba la voz para hablar de los fulanito y menganito, que eran los ricos del pueblo, fíjate, los ricos de un pueblo de Extremadura, pero estaba todo como muy idealizado. Y esas cosas, a veces las cosas de la infancia son para siempre, y entonces esas cosas que se te quedan en la infancia se te quedan ya para los restos. Y sí. Hay odios que tiene Marcial. Uno es a los petimetes, a los presumidos, a las personas que van explicándose como infalibles, aunque él también es infalible. ¿Has puesto tú mismo tus propios disgustos con respecto al mundo que a ti mismo te rodea, a la gente que ves ahora, aquí hay una frase, ¿no?, esa que protagoniza la vida en estos tiempos, intrascendente y caprichosa? Sí, desde luego. Yo le he prestado algunas ideas a Marcial, pero Marcial tiene su léxico, tiene su idea, yo le he prestado algunas o hemos coincidido en esto. Pero hay algunas cosas que yo las suscribo, ¿no?, de lo que dice Marcial, aunque yo no soy Marcial, desde luego. Es un personaje que yo he sentido ajeno a mí, es casi como si yo manejara los hilos de un guiñol, ¿no? Pero hay algunas cosas, como es, por ejemplo, lo que llaman los comediantes, ¿no?, que es esa gente que del yo ya, de eso de la radio, ¿no? El yo, o sea, yo y las cosas que yo quiero las tengo que tener ya, yo ya, ¿no? Y entonces, espérate, se me fue el hilo, ¿estamos de qué hablábamos?
Sí, hablamos de que... No, de Sí. tú le has Ya prestado está. a Marcial. Sí, eso es, sí. Sí, no, era eso, efectivamente. Y entonces el yo ya, ¿no? El yo ya. Esta gente que para que la vida tiene que ser todo divertido, comer tiene que ser un acto divertido. Yo me enteré que comer era divertido bastante tarde, que comer era una cosa divertida, que ahí se comía uno pues, en el campo, pues se comía porque había que comer y tal, pero no se hacía una fiesta de la comida, ni se hablaba de comida mientras se comía, Ni se hablaba. Y que eso casi no se hablaba. ¿No? Y entonces... ¿Te gustó? Lo único que te decía, ¿te gustó? No. Y entonces... Y entonces todo esto, toda esta gente que dice, nos vemos y echamos unas risas. Digo, ¿por qué vamos a echar una risa? Pues nos vemos y punto, ¿no? Eso de echar una risa yo lo veo como un síntoma. No quiere decir que si alguien me lo dice a un amigo, yo lo entiendo, ¿no? Pero me parece un síntoma de eso de nos vemos y echamos una risa. ¿Por qué risas? Ni que o esta gente que tiene que divertirse en todo tiene que ser divertido, la comida tiene que ser divertida, los libros tienen que ser divertidos, lo otro, la filosofía tiene que ser divertida, la película tiene que ser divertida, todo tiene que ser divertido, y tienen esa visión, esa visión y breve, banal, y breve, sí, las breve. Opiniones tienen que ser divertidas y breves, sí, porque vivimos en el mundo de la brevedad, de la inmediatez, ¿no? Y entonces eso, yo eso me imagino que Marcial ha ido por ahí, guiado quizá por mí, pero bueno, yo creo que a él le gusta ir por ahí, porque además está dentro de su carácter. ¿Cómo se ha hecho su carácter? Yo no lo sé, o sea, no sé qué parte de mí tiene, pero claro, algo tiene que tener, o yo me he inventado, no lo sé, realmente ahí me pierdo. Y ahí en el libro muy pronto, lo que hemos visto cómico se va convirtiendo en trágico. El libro es como, en cierto modo, como una metáfora de este tiempo en todos sus extremos. También en esta especie de broma en que se convierte la maldad. Parece que hay que aguantar. Hemos vivido ahora un episodio en que una persona que aparentemente le dio un trabajo a su hermano, siendo ella una autoridad, termina por carambola echándole de hemisferio del parietal al que trataba de adivinar si eso era verdad o era mentira. Eso dicho muy someramente, con mucha discreción, pero te quiero decir que en la vida cotidiana está este libro, están las cosas que suceden en este libro, y también está una crítica que ya has empezado a ensayar contra las redes sociales, contra las tertulias, contra todo aquello que ha convertido en más banal la época contemporánea. Sí. No, yo creo que eso está ahí, porque además Marcial tiene precisamente porque él ama la alta cultura y admira la alta cultura, y entonces es un hombre también que lee, aunque lea lo que lea, no importa, pero al leer también se ha educado en la lentitud y está acostumbrado a pensar, tiene su filosofía, que será como quiera que sea, puede ser a veces estrambótica, puede ser como sea, pero es su filosofía, y para filosofar hace falta lentitud, cosa que hoy naturalmente no hay, ¿no? Es todo demasiado banal, demasiado rápido, no hay. El otro día hablaba con Juan, que de vez en cuando me meto en YouTube, y entonces veo algunos programas de debates antiguos, ¿no? El otro día vi uno donde Semprún, Octavio Paz, Sabater, Vargas Llosa, Vázquez Montalbán, hablaban varios y tal, y hablaban hasta 1 minuto y medio. Sin que nadie los interrumpiera. Claro, era un poco insólito. A mí me pareció irreal. Digo, ¿cómo es posible que nadie le diga a este hombre, oiga, acabe ya, ¿no? No, hablaban y se extendían hablando y los demás escuchaban y nadie lo interrumpía. No como ahora, que es que en cuanto uno habla 10 segundos, y además uno habla incluso atropellado, porque yo lo he visto en las tertulias y en la radio, todos que uno habla atropellado para decir corriendo lo que tiene que decir, porque sabe que no tiene mucho tiempo para decirlo. Lo tiene que decir muy rápido, pues eso lo picotean y inmediatamente se lo sabotean, ¿no? Entonces hay que hablar como muy rápido y muy atropellado. Y yo creo que eso está creando unos hábitos realmente perniciosos en la manera de hablar.
donde hay que decir las cosas muy rápido porque siempre se te echa encima el otro, ¿no? Con otra pregunta, con otra cosa, y todo esto, o sencillamente lleva la conversación por otro lado, porque estaba pensando en otra cosa y todo eso, ese es el paisaje, ¿no? Que se ve. Y en cuanto a lo otro que creo que sugerías, ¿no? En cuanto a la maldad humana y a todo esto, de esos ejemplos que tú has puesto de esta mujer y ese hombre que te has inventado, Esta historia es increíble. Joder, que sí es increíble, no es ridícula, es increíble. Es increíble. Yo la veo como en el TVO, y incluso lo veo en una zarzuela. A mí me parece que salía de ahí una cosa musical estupenda. Tú fíjate, ella, la protagonista, no vamos a decir, ella con el mantón de Manila, el pañuelo, los claveles asomando, los puños ahí así y tal, y él, no el que se ha ido, sino el que se fue ayer, porque el que se ha ido no da para chular, el otro, el ido previo, el ido previo, a ese sí, con la gorrilla, el clavel en el ojal y la colilla así en la esquina de la boca, bueno, es que sería estupendo. Solamente hace falta el libreto y la música. Y quedaría, verdad. Y bueno, eso por supuesto, eso claro, y que la gente se crea esta historia inverosímil, que esta es otra, porque una cosa es que se lo crean en la realidad, que la gente es muy crédula, pero si lo ponen en un escenario, dicen, a mí sí me gustaría, porque aquí hay lectores todos muy influyentes y esta librería es muy influyente y crea adicción, por lo que se ve, como la del whisky. Dije adicción y dijo adicción ahora y sí me dio discreto, whisky. ahora sí discreto. Oye, perdona, que me diste dando un té. Un té. Era un té, sí. No, entonces, lo que... Este libro es perfectamente serio. Este libro se puede leer primero, como decíamos al principio, como con una sonrisa en los labios. A ver qué va a decir aquí el autor de El huerto de Emerson. Y resulta que has contado una historia que sucede en un bosque lleno de trampas, que la sociedad de hoy es un bosque lleno de trampas, y me parece que tú las has retratado. De todas las trampas que hay y que tú percibes en la vida cotidiana y que este hombre percibe también, él considera que siempre hay algo tramando contra él, ¿cuáles de esas trampas que hay te molesta más? ¿Te llena de mayor desasosiego? La burla, la capacidad que tiene la gente para burlarse de los demás. En cuanto pueden, no desaprovechan ocasión para burlarse, si pueden. O para tirar una puntada irónica. Algo de esto se ve en las tertulias, se ve en la radio, se ve en muchos sitios, ¿no? Si se le ocurre una ingeniosidad que pueda herir a alguien, por supuesto que dice la ingeniosidad, que está por encima de la herida que pueda causar, ¿no? Y a mí, que se burlen de alguien y que puedan humillar a alguien, que una conversación, un coloquio se pueda convertir en una lucha de poder, ¿no? A mí eso me enoja profundamente, ¿no? Y es precisamente un poco la materia también del libro, porque Marcial es un hombre, ¿no? que claro, de pequeño, además, el problema de Marcial es que de pequeño no lo han amado. Y dicen los que saben, los psicólogos y toda esta gente, dicen que a veces el amor se aprende y que si no te aman de pequeño, luego no aprendes a amar. Porque el amor lo tienes que aprender de pequeño, cuando de niño te aman, entonces tú aprendes a amar, ¿no? Y entonces, como en este caso no lo han amado, sino que al contrario se han burlado de él, lo han escarnecido, entonces él sale ya de la infancia con deudas pendientes y muy enfadado contra el mundo, contra el prójimo, y desde luego muy desconfiado. Piensa que como alguien se pueda burlar de él, se va a burlar. Como lo puedan humillar, lo van a humillar. Porque lo ven débil. Y precisamente por eso enseña los colmillos y va por la vida sacando pecho y anchando los hombros, ¿no?
para parecer más fuerte, y por eso habla también en ese tono, creo yo. Estoy psicanalizando al personaje, y yo no soy ni psicólogo ni nada, ni tampoco ni he intentado hacer una metáfora, ni he intentado nada. Estas cosas salen porque salen, ¿no? Pero yo creo que esto es la capacidad que tiene el hombre para infligir, esto es para infligir dolor, ¿no? Para infligir dolor, burlas y demás a cualquiera. Esto se ve en Twitter, por ejemplo. En Twitter, en cuanto pueden burlarse de alguien, van a por él, vamos, ¿de qué manera, ¿no? Cuando pueden humillarlo, pueden, además lo lapidan sin piedad, ¿no? Y esto es una cosa que no creo que sea de ahora. Yo creo que esta maldad es intrínseca en el ser humano. Sí, bueno, pero se ve ahora con más frecuencia y la protagonizamos de manera general, o la vivimos o la mismo lo usamos de manera general, porque es fácil. Ahora es más fácil que nunca burlarse, porque hay armas en la televisión, en las redes sociales, etcétera, que están fabricadas para eso, sí. E incluso para que tú insultes y te vayas, sí. Y que no haya ninguna repercusión al respecto, ¿no? Y además eso crea un clima de odio, sí. Crea un clima de odio, un clima tóxico, que es el que percibimos, pero en las redes sociales, en todo esto, pero no creo que en la calle esto exista, ¿eh? Esto lo hablábamos la otra, ¿recuerdas? Yo no creo, yo creo que efectivamente cierto periodismo, ciertos políticos, bastantes políticos, tertulianos, opinadores profesionales, locutores, comunicadores, todo esto, están creando un clima tóxico porque el odio se vende muy bien. El odio se vende muy bien. Las malas noticias, las noticias... todo eso se vende estupendamente, ¿no? Y el clima tóxico se vende también muy bien. Son noticias fuertes, ¿no? Que la gente... tanto que, bueno, pues la cordialidad no se vende, claro. Pero yo creo que esto es una cosa que han creado por ahí arriba, unos y otros, pero yo no creo que la gente participe de eso. Tengo la esperanza de que no. Por lo menos yo no lo percibo en la calle. ¿No? Por ejemplo, imagínate que la gente... impulsada por quienes tienen poder mediático, van a una manifestación con insultos delante de la sede, por ejemplo, de un partido político. Claro. Y eso está organizado desde las redes. Es imposible que tanta gente vaya a una cosa sin saber exactamente a lo que va, sí. Pero ya van con las pancartas hechas, ¿no? Sí. Tú dices, dice tu personaje, en la página 227, capítulo 42. Las historias que se cuentan hoy ya no están hechas con materiales nobles, con grandes y magníficos temas y episodios, como las de otros tiempos. Y lo mismo pasa con las películas, sino que se inspiran en insignificancias y tontunas, porque así es esta época, donde ya no hay altos ideales y ambiciosos empeños, y todo es pueril, plebeyo, ridículo y absurdo. Hoy pasa eso. Hoy que tú estás escribiendo eso, pasa eso. Y nos pasa a nosotros. Por ejemplo, los periodistas. Bueno, sobre esto se me ocurren dos cosas. La primera, que efectivamente en la novela le pasa lo que nos pasa a muchos, y lo que pasa, que es que el personaje se ve enredado en minucias. Eso recuerda un poco a los actores, a los cómicos de cine mudo, ¿no? Que iban a no sé dónde, pero iban a ver a su amada, todos guapos y demás, pero después tropiezan y caen en un charco, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso le ocurre a él, por ejemplo, cuando llega a la tertulia. Él tiene un problema. Él compra un regalo, entonces compra unos pasteles, pero duda antes si tiene que comprar unos pasteles o tiene que comprar unas flores. Eso le supone un gran problema, porque cada unas flores es un mensaje ya sentimental. ¿A quién le entrega las flores? Entraña ya algo, un significado, ¿no? Se los entrega a Pepita, la madre de Pepita, la tía de Pepita. ¿A quién? Entonces los pasteles van dirigidos a todos, no va dirigido a nadie.
después de filosofar sobre esto, sobre estas pequeñas cosas, ¿no?, que le torturan, decide comprar una bandeja de pasteles. Entra en la casa y la doncella le dice que pase rápido porque llega tarde. Claro, él tenía la idea de dejar la bandeja en la cocina para que luego sacaran los pasteles, pero no, lo obligan ahí con la bandeja y aparece con la bandeja ante la tertulia que ya está formada y están hablando. Ya de por sí es una imagen que se ve enredado como el actor cómico en una minucia que es la bandeja. Otro gran problema, no hay donde colocar la bandeja, porque están todas las mesas ocupadas y solamente al fondo está la mesa esta de muchos, pero está muy lejos como para pensar en llevar la bandeja allí. Con lo cual se ve enredado en estas pequeñas cosas, en estas minucias. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Porque, y es verdad que muy a menudo, esto Schopenhauer lo decía muy bien, decía, el individuo visto en conjunto, visto desde lejos, es un espectáculo trágico, porque su destino es trágico, el destino de ser frágil, de que te puedes morir en cualquier momento y luego es morir y ser olvidado, ¿no? Es el absurdo de vivir, bien. Pero visto de cerca en el día a día, en sus minucias, es un sainete el espectáculo que ofrece el individuo, ¿no? Es un sainete por las pequeñas cosas, por los enredos, por todo esto. Eso lo explica muy bien Kafka. Y aquí es donde yo iba. Cuando dices esta época, yo diría que esta época comienza en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde empieza nuestra época. Y la literatura y el cine y todo lo refleja muy bien. Kafka, sin ir más lejos, eso es Kafka. La tragedia de las cosas menudas, de cómo los personajes se ven enredados continuamente en menudencias, en cosas pequeñas, ¿no? Y no saben desenredarse de eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco lo mismo, solamente que eso con las redes sociales y demás se ha acentuado. Y se ha acentuado la trivialidad y todo esto. Y luego teniendo en cuenta lo que decía antes, que bueno, que es evidente, ¿no?, la falta de lentitud, ¿no? Sin lentitud no se puede pensar. Todo lo que no sea lentitud es banalidad. Porque el pensamiento necesita lentitud para funcionar. No podemos ir al ritmo de las máquinas, ¿no?, de los móviles y demás, porque el pensamiento colapsa. Necesitamos esa lentitud que no existe. Y esa lentitud ahora con las redes sociales, con los móviles y tal, ha desaparecido, por lo menos es un bien raro. Mira, eso es una cosa buena de la lectura, que nos reconcilia con la lentitud, nos devuelve el buen ritmo de la lentitud, que es cuando el pensamiento y el corazón y el sentimiento y los sentidos todos, es cuando funcionan de verdad, a ese ritmo, pero no al otro. Al principio, Luis, estábamos hablando de cómo te llegan las palabras, etcétera. Tienes en el libro, obviamente todas las frases son tuyas, pero esta lo es especialmente. Y hay también en esa manera de decirla cierta melancolía, porque a lo mejor no siempre lo que llamamos literatura obedece a ese impulso que tú narras. ¿No te importa cogerme esto? ¿Cómo? Para leer. Ya. Dice, porque un escritor es quien sabe de las palabras, de su valor y de su alcance, y no las desperdicia ni las pronuncia en vano. Cuando un escritor como tú dice eso, es que dentro de ti hay la inquietud de que eso suceda. Sí. Y lo ves en tu entorno. ¿En qué entorno? En el entorno de lo que se habla, de lo que se escribe, de lo que pasa a través de las palabras, ¿no? Es decir, ahora mismo yo tengo que ir a una tertulia televisiva, ¿no? He pedido que me quiten de la posibilidad cierta de que tenga que preguntarle a un personaje determinado, porque ese personaje determinado en alguna ocasión se ha manifestado delante de mí como que me odia, ¿no? Y yo quiero evitar ese... Es decir, es como si fuera el guateque, ¿no? Entonces, las palabras son muy importantes en la vida cotidiana. Nosotros no podemos llegar a la librería simulando que estamos locos y que por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana con los libros, con
con las personas que atienden. Claro. Y sin embargo, se cree que cualquier palabra es lícita, también en la escritura. Sí. Y lo que dices aquí es una preocupación por el lenguaje cotidiano, ¿no? Un escritor es quien sabe de las palabras, de su valor y de su alcance, y no las desperdicia y las pronuncia en vano. Sí. No, claro, es así, porque evidentemente el pensamiento y el sentimiento se expresa con palabras. Nos expresamos con palabras, es nuestra herramienta. Es nuestra herramienta. Si olvidamos las palabras, olvidamos todo, no sabríamos expresarnos, ¿no? De manera que tenemos que cuidar las palabras y cuidarnos de las palabras también, ¿no? Porque las palabras a veces son tremendas y tienen un poder extraordinario. Las palabras crean realidades tan fuertes o más que la realidad misma, ¿no? O sea, se crean realidades y entonces cuando un tópico fragua ya no hay quien lo mueva, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el celoso, que crea un mundo verbal autónomo, a ese que no le van a apear de ahí, ¿no? La gente que crea una patria imaginaria, también eso, pongamos por caso que esto puede ocurrir, ¿no? Dentro de esta descripción que mantenemos, de que la gente crea una patria y entonces para esto, pues claro, recurre a las palabras, y entonces por medio de palabras crea realidades. Pero es que también los amantes, los amados, también crean un mundo de palabras donde se prometen amor eterno, donde utilizan los diminutivos para enternecer la relación, utilizan este tipo de cosas, el lenguaje amoroso. Las palabras hay que cuidarlas mucho, porque además, lo que decíamos antes, se piensa desde la lentitud, pero se piensa con las palabras, ¿no? Y si no manejamos bien las palabras, pues como decía Octavio Paz, hay de quien no sepa gramática, pobre del que no sepa gramática, pero no es que tenga que estudiar gramática en el sentido académico del término, sino el que no conozca bien el lenguaje, porque lo engañarán y estará expuesto a... Y se utiliza el lenguaje, se utiliza las palabras se abaratan y se utilizan precisamente para burlarse de los demás, para herir a los demás, más que para pensar y para construir pensamientos, ¿no? Para desautorizar, sí, el espectáculo verbal que se ofrece en el Congreso, sin ir más lejos, ¿no? O en la red, en ciertos periódicos, en ciertas tertulias y demás, es lamentable y es un problema lingüístico, pero esto es muy viejo. Los filósofos desde hace mucho tiempo pensaban el problema de la filosofía comienza con el lenguaje. O sea, primero pensemos en el lenguaje, ¿no? Eso Wittgenstein y otros, Walter Benjamin y muchos más. Y yo creo que antes probablemente Platón debe estar. Esto es muy lejano, ¿no? Que el lenguaje es la herramienta y tenemos que purificar el lenguaje y ser rigurosos con el lenguaje para poder construir algo con esa herramienta, ¿no? Yo he percibido, quizá estoy equivocado, que escribiste el libro Contento. Sí. Y que muchas veces te ríes mientras lo escribes. Sí. Y cantas. Eso ya es un poco aventurado lo de cantar, porque no, pero sí, para mí ha sido un libro que cuando yo pensaba que estaba escribiendo una cosa cómica, porque es que yo me reía a veces y hay momentos en que me reía a carcajadas. A mí me caen bien Marcial. Ya sé que hay gente que a lo mejor le puede caer antipático, entonces a mí eso no es lo que me cae bien, porque en realidad lo veo muy débil y lo veo muy tierno y es un poco ingenuo. Tiene un punto de ingenuidad y de inocencia que creo que lo redime, ¿no? Y luego lo cómico que es, ¿no? La comicidad de que no le salen bien las cosas, de que tropieza como aquel actor de cine mudo, de que, en fin, de todo esto. Y sí, a mí me parece que es un personaje cómico y hasta querible, incluso en ciertos momentos, aunque es impertinente y es todo esto. Pero es impertinente porque por una estrategia suya para defenderse de los demás.
para defenderse de los lectores del doctor Gómez y de todos aquellos que puedan burlarse de él. Están saliendo en Instagram, que lo estamos, y hay muchos amigos que nos están siguiendo, muchísimos Viva Marcial, yo soy Marcial. Ah, sí. Sí. Oye, bueno, eso me agrada muchísimo. Me agrada muchísimo. Oye, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lo de cantar no era una ocurrencia mía, porque aquí dices, y no me extiendo más. Lo leo todo para que se perciba quizá el momento en que viene la coña marinera. Y no me extiendo más. Hasta ahí llegaron los efectos devastadores de mi amor por Pepita, del amor que es sublime y a la vez infernal, el que le da un sentido pleno a la vida para quitárselo después. ¿O no? Que le da un sentido a la vida para quitárselo después. Eso es un bolero, ¿no? Claro. Está lleno de boleros. Está lleno de boleros. Este libro está lleno de boleros. Este libro está lleno de boleros. Ah, sí, es verdad, para que le dé un sentido pleno para quitárselo después. Pues fíjate de por dónde me ha aparecido este. No lo sabía, pero vamos. Pero lo tienes muchos ahí. Bien, sí, sí. Cada vez que hay música, sí, la tarareas. Ajá. Ahí, en el libro. Sí. Es que ahí se habla mucho, como se habla del amor, se habla mucho de los boleros, de los tangos, pero claro, ¿cómo no se va a hablar de los boleros de los tangos? Los Y de boleros Kafka. Tangos, sí, pero los boleros tangos hablan de amor siempre. Kafka Sí. habla de... lo de Kafka es aparte. Lo de Kafka es aparte. Pero es que en Kafka él no entiende que en la metamorfosis sea un disgusto para todo y se haya convertido en insecto. A él le parece que es una suerte, ¿no? Convertirse en una cucaracha, ¿no? Porque es lo que a él le gustaría, ¿no? Porque siente que son más nobles las cucarachas y las ratas que los hombres. Pero bueno, esto es un cuento que él escribe y todo esto. La presencia de Kafka también explica al personaje. También lo explica porque el profesor le pregunta si había leído a Kafka. Era la primera vez que oía su nombre. Me prestó La Metamorfosis. La leí y me gustó. No está mal. Aunque no acabo de entender por qué todos en la novela consideran que es una tragedia convertirse en insecto. Ahí viene la aspiración de Marcial. Sí, Parecerse él también sí, al insecto que ha descrito Kafka con tanta intensidad. Sí. Claro, porque eso no estaba pensado, eso me salió al paso. Eso es lo bueno de escribir, que de pronto te sale al paso el cuento este. Yo tengo un amigo, Lino Uruñuela, que vive en Logroño, con el que hace mucho tiempo tenemos unas bromas y tal, acerca de la pequeña fauna. Entonces, de nuestras arañas, porque todos tenemos una pequeña fauna en los hogares. Podemos conocerlo o no, a lo mejor no, pero ¿quién no tiene en su casa una cucaracha, una araña? Todo esto, en todas las casas suele haber una pequeña fauna. Yo creo que ahora menos, en tiempos había más. Da igual. Y entonces se me ocurrió un cuento, escribí un cuento sobre eso. Y claro, él, en ese cuento, sin querer, él detesta al hombre, y entonces él quiere convertirse en insecto como la pequeña fauna que tiene, y además dentro de la pequeña fauna hay un langostino también. Sí, y entonces, bueno, él quiere, y de hecho al final terminan nombrándolo insecto honorario, que es lo que él quiere. O sea, él sabe bien la pequeña fauna, y ya que no convertirse en insecto, pero menos que lo llame insecto honorario, y que los demás, los lepismas, las arañas, todos estos, el cien pies, todo esto lo considere uno de los suyos, ¿no? Claro, y entonces el profesor por eso le dice que se ha leído a Kafka. Y no, y es justamente lo contrario, donde alguien lo que quiere es convertirse en insecto. En tanto que es completamente distinto. En algunos apartes del libro hay literatura del propio personaje que escribe sus propios libros o sus propios relatos, cuentos, ¿no? Y en uno sobre su fauna, él se refiere a lo que genera en mayor cuantía en el libro, que es el odio a las personas. Y no me importaría que hubiese una guerra que acabase de una vez con todos nosotros, con esta especie egoísta, destructora y cruel. Sí, bueno, pero
Eso lo hizo Marcial en un momento de cabreo. de cabreo, pues, sí. Ha perdido el Madrid, yo qué sé. Por ejemplo, sí, en realidad además eso no se forma parte del cuento, ¿no? Bueno, es igual. Pero sí, el odio aparece mucho porque lógicamente Marcial es que le han enseñado a odiar de pequeño, no a amar, sino a odiar. Lo han enseñado, ¿no? Desde pequeño. Y a eso sí que ha aprendido bien. Y entonces él odia a los demás, aunque yo no sé hasta qué punto, pero sí, en general odia al género humano, se odia a él mismo y demás. Y aparece el odio como en contraposición al amor, ¿no? Porque siempre es verdad que amor y odio van a menudo muy unidos, ¿no? Y el odio es muy interesante. Hombre, en toda novela, en toda película tiene que haber un malo, tiene que haber un canalla, un villano, que es el malo, y cuántas veces nos atrae el malo y hasta nos cae bien el malo. Entonces nos damos cuenta de que nos cae bien y de que estamos de parte del malo y no queremos que le pase. Y entonces, bueno, pues sí que aparece el odio, que es un sentimiento muy interesante. Yo una vez hablando con Castilla del Pino, allí en la Magdalena, dijo que el odio era mucho más interesante que el amor. Y es verdad, porque el amor es una cosa transparente. No tiene mayor secreto, dos personas se aman, pues ya está. Es una cosa transparente. Y ahí se ve como nadie le pregunta a otro, oye, ¿y por qué amas tú a fulanito o a fulanita? Es absurda esa pregunta. El amor no hay que justificarlo, no pide razones, ¿no? En tanto que el odio sí. ¿Y por qué odias a este? Y ahí sí la pregunta tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué odias, no? O sea que sí hay razones. El amor es transparente, pero el odio es más bien opaco, ¿no? Y tiene además su cortejo, tiene un cortejo de ahí está la hipocresía, está la simulación, está la envidia, está el enmascaramiento, yo qué sé, odiar es un arte, ¿no? Dice Marcial, no voy a decir que sea un arte, dice, pero no es nada vulgar, hace falta ciertas habilidades y ciertas sutilezas, y es verdad. Los malos de Shakespeare y los malos de otro lado son personas inteligentes, sutiles, ¿no? Y hasta qué punto los mejores malos creo que los ha hecho Shakespeare, ¿no? No sé. Es curioso lo que acabas de decir, porque hablando de los odios, que tú odias que te digan cosas determinadas que son lugares comunes o lo que sea, con respecto al amor, ¿por qué amas a Pepita en tu caso? Bueno, en caso de Marcial. Sí. Pero yo odio que me digan, ¿y por qué eres del Barça? Como si eso, sí, por ejemplo, si eso fuera un pecado, ¿no? Sí. Y como si yo hubiera hecho una maldad por la cual... Ahí se ve como efectivamente esa pregunta está hecha con maldad. Luis, ya acabó el tiempo. Aquí las cosas se hacen a su tiempo. ¿Qué quieres decir que acabó el tiempo? Que estamos terminando. En el fútbol. Se acabó el partido. Para el bar. Como decía Alfredo Bryce Echenique, al bar, todos al bar. Cuando escuchó decir, y ahora habla Manuel Alvar. Todos al bar. Pero te has divertido escribiéndola. Sí. Yo me lo he pasado muy bien escribiendo la novela. Porque además, de algún modo, no sé por qué, es una tontería, porque quiero decir que uno es responsable de lo que escribe. Y si la novela está mal escrita, por ejemplo, mal hecha y tal, no se lo van a adjudicar esto a Marcial. O sea, el reproche me lo van a hacer a mí, ¿no? Pero de algún modo te descarga de responsabilidad, el hecho de que sea Marcial el que escribe, ¿no? Son cosas suyas, ¿no? Y eso es como más liviano, más llevadero. Aunque eres responsable de cada palabra que dice Marcial. Del mismo modo que si escribes en tercera persona, eres responsable igualmente de cada palabra que escribes, ¿no? Él se lo pasó muy bien escribiendo y ustedes se lo pasarán muy bien leyendo. Sí. Muchas gracias. Vamos a poner la mesa afuera para que pueda firmar Luis en la metáfora. Yo solamente quería, hay mucha gente que nos ha seguido por Instagram, ¿sí? Peínate sí. Y les puedes saludar. Sí. Están ahí. Ha aparecido también mucha gente que aplaudía a Marcial, que le gusta Marcial, yo soy Marcial.
Y también hay votos para Pepita. Y dice que has hablado poco de Pepita, que Pepita tendrías que profundizar pero- un poco más en Sí, ella, pero no me ¿no? ha preguntado. Dos palabras sobre Machismo, Pepita. El machismo de Juan es... Es que yo pensé que no había con otro. Una palabra para Pepita, y ya lo cerramos aquí. ¿Qué es Pepita? Es Pepita. ¿Quién es Pepita? Pues es que no lo sé, porque está visto desde el punto de vista de Marcial. Coge el micro, coge el micro. Sí, pero Pepita supongo que es una mujer adorable, ¿no? Es una mujer de la cual uno se puede enamorar, es guapa, es todo eso, reúne cantidad de cualidades. Lo que pasa es que ella no se manifiesta no se manifiesta ante Marcial porque ella mantiene una actitud ambigua, y no se muestra como realmente es, sino que está un poco a la defensiva y entonces apenas habla. Entonces está vista desde el punto de vista de Marcial. Pero es verdad que queda un poco como oculta. Le atrae Marcial y sus peculiaridades, pero... Sí, se siente un poco obligada y se siente también un poco atraída, pero no por Marcial, sino porque es un personaje un poco pintoresco, le llama la atención y además está enamorado de ella, pero ella no es que quiera, no lo sé, yo es que no puedo decir nada de Pepita, salvo que es un ser sí, del que se podía enamorar cualquiera y que no sé si es un poco pija o no, eso no lo sé. No, pero tiene un montón de nombres, Pepita. Tú eres su padre, en parte eres padre de esa chica. Ya, bueno, eso del padre, cuidado. Oye, mira lo que me acaba de venir de mi amiga María Jarais, que es seguidora de esta Sí. ilustre librería. Gran libro, entrañable pues eso lo dice ella, llena de humor y sabiduría, entrañable entrevista, bla bla bla. Otra gran charleta albertiana, besos Juan, me da a mí, no a ti. Pues sí. Ni a Pepita tampoco. Ni a Pepita. Ni a ti. Y a Pepita. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Juan.